esfuerzo. Bueno, tengo una comunicación en línea y como es los miércoles, pero la teníamos interrumpido hace varios meses por receso de verano, que es con el compañero Mario Gaucho Ugarelic, que investigador de historia, que tenemos el momento historia, pero hoy vamos a hablar de historia contemporánea, de un hecho que sucedió hace alrededor de 50 años, donde lo tuvo al Gaucho como protagonista, como abogado, como asesor en una lucha por la vivienda digna, y en el complejo 17, que está ubicado acá en Camino de Cintura y Crovara, en La Matanza. Hola, buenas tardes, Gaucho, te saluda Emilio, ¿cómo estás después de tanto tiempo? ¿Qué tal, Emilio? Un saludo muy grande para vos y para todos los oyentes. Bueno, Gaucho. Vos lo dijiste en la introducción, es un tema de historia reciente, pues en términos históricos, 50 años, medio siglo, es historia reciente. Por lo tanto, los pocos que quedamos, que hemos vivido ese proceso, que den testimonio, es una acción muy valiosa que estás haciendo vos y la radio. Claro, venimos haciendo un ciclo de entrevistas precisamente recogiendo testimonios vivos, directos, orales de esa gran lucha hace medio siglo. En ese marco hemos hablado con uno de los protagonistas principales, que fue Aureliano Araujo, que era el presidente de la Junta Vecinal de esa época, con su hermana Viviana, con un arquitecto, un joven estudiante de arquitectura en aquella época, que fue protagonista también, y estamos en ese camino de recoger los testimonios orales sobre esta lucha, ¿no? Que tiene mucha importancia, y realmente te felicito por el esfuerzo y por la idea. Gracias a vos, Gaucho, la idea fue tuya, no me voy a apropiar. El protagonista que tiene patrimonio de esta idea y que facilitó los contactos para que podamos hacer esto, sos vos, lo que es un placer poderlo hacer. Ponele que se me haya ocurrido, pero de todas maneras el esfuerzo de sacarlo al aire y difundirlo de la radio y tuyo, ¿viste? Está bien. Mira, fue uno de las experiencias más importantes en la lucha por la vivienda en nuestro país. Voy a hacerlo cortito, porque yo en realidad fui un asesor, un ayudante, un compañero más, pero los grandes protagonistas son esas familias que desde las villas miserias, desde los barrios inundados, corridos por la falta de vivienda, decidieron ocupar el complejo 17 de Camino de Cintura y Crovara y transformarlo en un lugar digno para vivir. Hay tres andaniveles, me da la impresión. Por un lado, el momento político, no hay que olvidarse del momento político, 1973, junio de 1973. El otro aspecto es la democracia interna, que permitió que el grupo, digamos, más consecuente y que representaba a los vecinos pudiera unir a todos los vecinos, independientemente de sus ideas políticas y religiosas, para organizar y defender el barrio. El tercer aspecto es cómo eso reapareció con formas distintas en otras experiencias, incluido el barrio Elena en La Matanza, ya en el gobierno del doctor Alfonsín, unos años después, cuando salimos de la dictadura. Yo te voy a dar algunas cuestiones. Vos sabés que en la sociedad hay momentos de ofensiva del campo popular y hay momentos de ofensiva de los enemigos. Se derrota a la dictadura de Lanusse
se abre un momento de ofensiva del campo popular, se produce el 11 de marzo del 73 el triunfo del Frente Justicialista de Liberación Nacional, y el 20 de junio se produce el regreso del general Perón a la patria después de 18 años de exilio. En ese marco de auge del campo popular, digamos, la gente visualiza la posibilidad de tomar en sus manos la lucha por la vivienda, y se produce esta ocupación. En esta ocupación, la inmensa mayoría era gente que venía de distintas villas de capital, que estaba anotada en los planes de otorgamiento de vivienda para familias y que veían frustrada su posibilidad porque se adjudicaba no respetando, digamos, los antecedentes, las condiciones familiares. Y hubo una gran dosis de espontaneidad, o sea, la gente entró ahí porque necesitaba un techo donde dormir y no quedar en la intemperie. Y hubo también, digamos, una cierta ayuda desde el Banco Hipotecario Nacional, que era el dueño de esa construcción, del Ministerio de Bienestar Social de la Nación y también de la Gobernación de la provincia. Entre otras cosas, yo recuerdo que junto a Aureliano Araujo nos recibió en su despacho el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Videgain. Date cuenta la importancia que tomó una toma de viviendas en Camino de Cintura y Crovara para que el gobernador de la provincia en persona se entreviste. Seguro. Ahora, Gaucho, decía Aureliano en una entrevista que le hice, que le hicieron 2 hasta ahora y vamos a seguir próximamente, que muchos de los ocupantes eran personas que tenían experiencia con respecto a las organizaciones vecinales, a la lucha por la vivienda, que no todo el mundo había ido espontáneamente y sin ninguna experiencia, ¿no? Yo estoy de acuerdo con esa idea, o sea, son 2 planos. Las centenares de familias que entraron por necesidad y rápidamente la dirección de ese proceso aparecen, como en todo proceso de masas, jefes de familia, compañeros y compañeras, mujeres, que habían sido delegados en fábrica, que habían sido, digamos, en los barrios de donde venían dirigentes, que habían sido delegados de pasillo en las villas, y rápidamente se va conformando un núcleo de dirección que tiene experiencias anteriores. Es así, es un resumen de experiencias anteriores, ¿no? De la espontaneidad juega, pero también una vez, como en todo proceso de masas, una vez constituido, aflora los que saben dirigir las cosas, saben organizar, saben hablar, saben comunicar. Por ejemplo, en la entrevista con el gobernador yo prácticamente no hablé, Aureliano le explicó todo y el gobernador nos indicó, nos deseó suerte y a ver en qué podía ayudar la provincia. Vos sabés que debe haber fotos de esa entrevista, hay que buscarlas en el archivo de la Gobernación en La Plata porque nos tomaron fotos oficiales. Bueno, esa es una tarea tuya. Yo le pedía, vos sos de hombre de la historia, investigador, de ir a los archivos, ir a los museos. Yo le pedí fotos a Aureliano para esta tarea que estamos haciendo y lamentablemente él me dijo que había perdido, solo me mandó
una foto chiquita donde está él ahí con otro. Pero hay fotos en archivos oficiales, que es una tarea pendiente. En esto a mí me presiona mucho que como yo estoy en la foto no voy a ir yo a buscarla, qué sé yo, ¿viste? Claro, Pero bueno. hay fotos en los diarios, hay fotos en archivos oficiales. Claro. Y algunos compañeros conservan algunas fotos. Ahora escúchame, por razones vos ya lo conocés de tiempo. Contame tu actividad como abogado. Bueno, pero popular, espera, porque sí. ahora te cuento. Después, en el momento político, que es muy importante resaltar, está el tema de la democracia. Ahí de entrada aparece, digamos, una lucha por la hegemonía dentro del complejo. Exacto. Que Aureliano la explicó muy bien, ¿no es cierto? Había un grupo de matones que una vez instalado ven la oportunidad de desalojar gente y vender o alquilar los departamentos o colocar gente amiga de ellos. Exacto. Y un grupo democrático con cuerpo de delegados por escalera, por pasillos, encabezados por Araujo y muchos otros compañeros, que logró hegemonizar la conducción del proceso. Y después, bueno, yo como abogado tenía 2 o 3 tareas. La principal era permitir la legalidad del funcionamiento del cuerpo de delegados, porque creo que Araujo lo explicó, cuando hicimos elecciones, las hicimos de una manera totalmente democrática, con un padrón que nos autorizaron a confeccionar desde el Ministerio de Bienestar Social y desde el Banco Hipotecario, y a partir de ahí el que ganó esas elecciones pasó a ser el interlocutor válido en todos los trámites, con el Ministerio, con el Banco Hipotecario, con la provincia, con la municipalidad. Entonces gran parte de mi función era ayudar a que eso estuviera integrado y no fuera una cosa, digamos, marginal, porque te imaginás cómo los criticaban todos, decían que ahí entró gente para vender los inodoros, para usufructuar, bueno, todas las cosas de provocación que se arman. Y por otro lado, a ver, espera que están golpeando la puerta, espera un segundito. Bueno, dale, favor. Estamos hablando con Mario Garelic, que es investigador de historia, pero hoy estamos hablando de una historia contemporánea, más reciente, de hace 50 años atrás, en 1973, que se cumplen ahora, en junio-julio, 50 años de esa toma de viviendas del complejo 17. Estamos hablando de un complejo donde había 600 familias, pero hubo otros complejos en el mismo barrio, eran miles de familias las que tomaron estas viviendas. Claro. Y después, Gaucho. Sí, después yo siempre tuve claro que los abogados estábamos al servicio de los procesos, pero no éramos protagonistas de los procesos. Es una lucha, porque... Está bien, pero Aureliano, déjame decir esto, destaca que fue muy importante tu labor y que innecesaria, es decir, porque podía haber seguido la lucha, pero no es lo mismo en la parte jurídica, legal, de asesoramiento, si tenés un abogado y si tenés un tipo o no, o otro tipo de abogado, ¿no? No, te imaginas que uno de los factores era, mientras protagonizaba la gente, uno tratar de ayudar desde el derecho. Un punto culminante fue cuando fueron a desalojar a una persona, que en la foto, vos sabés, que de esa de Charly García, que anda circulando, cuando Charly García visitó el complejo, aparece el compañero un compañero bajito, pelado, que lo fueron a desalojar para meter ahí otra gente,
Y él había hablado con nosotros, conmigo antes, que aparte que resistió, no quiso salir. Le dijo, bueno, tráigame una orden escrita. Y esto agarraron y redactaron una orden de que dispónese el desalojo de fulano de tal, porque hay otra familia que no necesita más, que se yo, firmado Cañete, presidente de la Junta Vecinal. Bueno, ahí es donde dice Aureliano que vos con tu acción lograste que eso se revirtiera y que el desalojador resultara preso. Exactamente, porque cuando me trajeron ese papel, yo para colmo, suponete, se lo entregaron a las 8 de la mañana y que se tenía que ir a las 10 de la noche, una cosa así, no me acuerdo los detalles. Cuando me entregaron ese papel yo dije, ¿cómo puede ser? ¿Qué se cree? ¿Que es el juez dueño del barrio? Y agarré y me fui a hacer la denuncia penal y lo detuvieron. Claro, eso en el barrio fue una cosa diciendo, bueno, este es un chanta, fíjate vos que lo meten preso y bueno, a partir de ahí empezó la contraofensiva del grupo más honesto de los vecinos, encabezado por Araujo, que bueno, tenía la experiencia política que tenía. Pero en la Junta Vecinal también había compañeros peronistas, muchos, había radicales, compañeros radicales, el vicepresidente era radical. Era radical. Sí. Vicepresidente, sí. Sí. Era la unidad de todo el barrio plasmada. Claro. Y después, bueno, en la lucha cotidiana por conectar el agua, pues las tratativas con la empresa constructora, en todo eso, en la medida de lo posible, la parte legal estaba asesorando, ¿viste? Pero, digamos, el protagonismo siempre fue de los vecinos. Claro. Pero una lucha muy importante, sobre todo en aquel momento, ¿no? Es decir, hace 50 años, no sé si había en la República Argentina o acá en la provincia de Buenos Aires o en La Matanza, una lucha por la vivienda de esa naturaleza protagonizada por muchos vecinos. Sí, una experiencia muy interesante que reapareció, yo tuve la suerte también de vivirlo. Unos años después, en la experiencia del barrio Elena, en La Matanza, encabezado por Juan Carlos Alderete, por Freddy Mariño y por otros compañeros y compañeras, que también en un proceso de ocupación de tierras había cuerpo de delegados por manzana, había junta vecinal, había asesoramiento legal y compañeros que lograban ayudar en la medicina, o sea, muchas cosas que aprendimos y que hicimos experiencia en el complejo 17 reaparecieron años después en el barrio Elena, en La Matanza. Claro. Este proceso lamentablemente después lo cortó la dictadura, ¿no? La dictadura genocida que vino, y con todas las consecuencias sobre quienes estuvieron al frente de la lucha, como el caso de la familia Araujo y otros, ¿no? Tormenta, la dictadura descabezó todo el activismo político y barrial que había, pero digamos, muchas de las familias, la inmensa mayoría siguió viviendo y sus descendientes viven todavía hoy. Viven todavía ahí, sí, y ahí está el bar. También es importante, como vos señalabas al principio, el contexto político-social donde se produjo esta lucha, en un momento de ofensiva nacional e internacional de las luchas populares y con un gobierno popular, como era el gobierno del general Perón y que continuó Isabel Perón, ¿no? Es decir, también en el marco de un gobierno de esa naturaleza, las luchas pueden tener otros logros, ¿no? Exactamente, no hay que olvidarse del momento político y después, sobre esa base de entender en profundidad el momento político, está el tema de una línea independiente que pone siempre en el centro los derechos de los vecinos, que lucha en forma inclaudicable, que no se vende. Mirá, delante mío le han ofrecido a varios dirigentes un
un chalet en otro lado si se desradicó no va. Claro. Y delante mío la respuesta era, ¿pero le van a dar un chalet a cada uno de los vecinos o a mí solo? Claro, exactamente. Bueno, Gaucho, te agradezco esta comunicación, seguimos con vos, vamos a seguir, después vemos cómo seguimos la próxima semana, y cuando vuelva Aureliano, que andaba de visita por Misiones con su familia, vamos a retomar esta entrevista con él o otros protagonistas. Él me decía que hay algunos de los protagonistas de la Junta Vecinal en aquel momento que todavía están vivos, y él los iba a consultar si querían ser parte de este proyecto. Sería maravilloso, porque es toda gente que tiene más de 80 años. Por supuesto, y hay que aprovechar años, que cuentan. Bueno, estamos en contacto y vemos cómo seguimos la próxima semana. Gaucho, te mando un abrazo grande. Grande para vos y para todos los oyentes. Buenas tardes. Chao, chao.